de las cosas que deberían escribirse acerca de Jesús de Nazaret. Pero dijo, he escrito estas cosas para que sepáis que Yahshua de Nazaret es el Mesías, el Hijo unigénito de Dios, y para que creyendo podáis tener vida en su nombre. ¿De qué modo muestra Yohanan cómo puede Jesús de Nazaret ser el Mesías? ¿Qué es lo que prueba que Él es el Mesías? Mostrándonos cómo Yahshua cumple todas las fiestas de la primavera del Señor, hasta el día, la hora y el momento mismos. De la misma manera que cada una de las fiestas tiene un origen, tiene un cumplimiento intermedio y un cumplimiento final. Al final de la vida de Juan, recibió revelación mientras estaba en la isla de Patmos. Esta revelación le fue dada a Yahshua para que él le mostrase a Juan de qué modo el Mesías cumpliría todas las fiestas del otoño del Señor. El Evangelio de Apocalipsis, las buenas nuevas de la revelación, son que las fiestas del otoño del Señor se cumplirán de la misma manera que se cumplieron las fiestas de la primavera, hasta el día, la hora y el momento exactos en cada detalle, según había venido enseñando durante miles de años el pueblo de Israel. A pesar de lo cual, el mundo gentil, especialmente en la cultura norteamericana, nos hemos encontrado con que hemos dejado de lado la fiesta del Señor, nos hemos criado haciendo caso omiso de la fiesta del Señor, las imágenes de las sombras proféticas, y en lugar de eso hemos heredado de nuestros antepasados fiestas paganas con nuevos nombres. Algunas de ellas ni siquiera les han cambiado el nombre, como puede ser la fiesta conocida como Easter, hasta la diosa de la fertilidad que descendió del cielo en un huevo gigantesco, yendo a caer sobre el río Éufrates. Easter convirtió en un pájaro en un conejo que pone huevos. Hallamos paganismo en muchas de las cosas que hemos heredado de nuestros antepasados en estos últimos días. Dios dijo que cuando Israel regresase a su propia tierra en los últimos tiempos, los gentiles vendrían a Israel y clamarían arrepentidos diciendo, hemos heredado mentiras, nuestros antepasados nos han transmitido mentiras y hemos heredado cosas que no aprovechan. Nuestros antepasados nos han dado dioses que no proceden ni mucho menos de Dios. Los gentiles clamarán arrepentidos. Y eso es todo lo que podemos hacer. Cuando tu madre, cuando tienes 3 años de edad, te dice que Santa Claus te trae regalos de Navidad por la mañana, tú no estás en situación de discutirlo. Pero una vez que empiezas a sumar y a restar, y las discusiones entre tus compañeros de clase tengan que ver con si existe o no Santa Claus, por fin descubres que te han estado mintiendo y pasas por un proceso de sufrimiento, llorando porque tu sentido de la realidad se ha visto trastornado, pero no puedes evitar lo que has heredado. Lo único que puedes hacer es sobreponerte. Así que en los últimos días, cuando los gentiles se den cuenta de que hay cosas malas que hemos heredado de nuestros antepasados, todo cuanto podemos hacer es arrepentirnos. Y Dios dice que si se arrepienten, Él le abrirá los ojos a los gentiles por medio de su pueblo Israel en los últimos días. Y Dios revelará su mano, su poder y su fortaleza, y los gentiles sabrán que su nombre es Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh. Las escrituras dicen, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones tomarán del manto a un judío, es decir, de los tzitzit, del borde de las vestiduras que Dios mandó que pusiésemos en el monte Sinaí. Debemos siempre conservar estos flecos que nos recuerdan que debemos guardar los mandamientos de Dios. Y los gentiles le dirán al judío, enseñadnos, sabemos que Dios está con vosotros. Sabemos que los oráculos vivientes de Dios han sido confiados a Israel. Así que en los últimos días es mi labor en particular enseñar sobre las fiestas del Señor y su cumplimiento profético. Voy a llevarles a ver las fiestas del otoño del Señor para que puedan ustedes ver cómo Dios habló sobre el fin desde el principio mismo. Él nos ha dado un plano de ruta para estos próximos años al comenzar el tiempo de la aflicción en la tierra. De modo que aquí, en Profecía Bíblica 201, empezaremos haciendo una pregunta. De la misma manera que comenzamos nuestra primera serie, de nuevo es Pablo quien pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? ¿Les ha dejado de lado? ¿Ha terminado Dios con ellos? ¿Ha reemplazado los gentiles a Israel? ¿Ha reemplazado la iglesia a Israel? ¿Ha terminado Dios? ¿Está harto de Israel y de los judíos? ¿De qué manera responde Pablo? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque también soy israelita, dijo Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. A continuación pregunta, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? ¿Cómo contestó? De ninguna manera.
Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocar a Israel a celos. Eso es lo que se suponía que debía de pasar a extenderse la salvación a los gentiles y que estos se convirtiesen en seguidores del Mesías judío. Los gentiles debían de ser injertados en el Mesías que dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esto era para provocar a celos a Israel. Los gentiles no debían de emprender cruzadas y matar a millones de judíos por matar a Cristo. Esa era la lógica de Hitler. Pero vemos muy claramente en las escrituras del Nuevo Testamento que Jesús, Yahshua, no vino la primera vez para ser proclamado como el Mesías y para vivir feliz el resto de su vida. El plan fue desde el principio mismo que vendría como el siervo sufriente, que sería el Cordero Pascual, cuya sangre sería derramada para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese fue el plan de Dios desde el principio. El Mesías debía morir desde la fundación del mundo, formaba para su plan. Y vemos que cuando Pedro habló en el monte del templo después del día de Shavuot, después de Pentecostés, dijo: aquellos hermanos judíos se compungieron de corazón y clamaron y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Sabemos que hemos crucificado al santo y al justo. Hemos matado al Mesías. Y Pedro dijo: sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros hermanos y gobernantes. Pero esto había sido terminado por el consejo y por el previo conocimiento de Dios. Esto tiene que suceder. Era algo que tenía que pasar, porque se suponía que Israel debía sacrificar el cordero. Él dijo: sé que lo hiciste por ignorancia, pero ahora arrepentidos. Arrepentirse, bien, es algo que todos podemos hacer. Gracias a nuestros pecados fue lo que le clavó en la cruz. De modo que todos nuestros pecados fueron pagados por su muerte. Su resurrección nos muestra que Dios tenía un plan desde el principio y se completó con el cumplimiento del Mesías de la fiesta de la primavera hasta la fiesta de Pentecostés. El provocar a celos a Israel es lo que se supone que sucederá cuando los gentiles sigan al Mesías. Y continúa diciendo: si su transgresión, la de Israel, ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más la plenitud de Israel? Si algunas de las ramas naturales del olivo de Israel fueron desgajadas, ¿pero por qué le fueron? Por causa de la incredulidad. Y vosotros, los gentiles, siendo olivo silvestre, han sido injertadas en lugar de ellas y han sido hechas participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas naturales, no te exaltes por encima de las ramas de Israel. No sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Si te vuelves arrogante, orgulloso y te exaltas sobre la raíz, ándate con cuidado. Teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Continúa en su bondad, de lo contrario seréis cortados. No te lances a crear tus propias religiones y tus propias sectas siguiendo a los hombres y sus enseñanzas, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Zwinglio, yo soy de Lutero, yo soy de Calvino. Ninguno de estos hombres murió por ti. El Mesías es el único que ha dado su vida por ti y nosotros debemos de seguirle. Debemos de seguir no lo que la gente diga de él, sino lo que él diga. Es hora de dejar a un lado las normas, los reglamentos, las doctrinas y los mandamientos de hombres y de que sigamos a él. Tenemos que ir con mucho cuidado para no exaltarnos por encima de la raíz. Él es la viña y nosotros somos las ramas. Si no permanecemos en él, nos sentaremos en edificios año tras año, década tras década, sin dar ningún fruto porque no estamos unidos a Él. Solo nos hemos aferrado a las doctrinas y los mandamientos de los hombres que nos privan del poder de la vida y el amor de Dios. Pablo continúa diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,